La pata sola. El origen. El monte nunca olvida. Eso lo sabían los abuelos, pero nadie volvió a contarlo después de lo que ocurrió con Isabela. La selva del antiguo valle del Magdalena respiraba como un animal vivo. Sus árboles gigantes parecían sostener el cielo, y entre sus raíces la tierra olía a humedad vieja, sangre oxidada y hojas podridas. Los campesinos decían, allí el tiempo caminaba diferente, que el monte escuchaba, que el monte aprendía. Isabela llegó a ese lugar cuando tenía 17 años. Era hermosa de una forma inquietante. No la belleza suave de las muchachas del pueblo, sino una que hacía girar cabezas y despertar silencios incómodos. Tenía ojos negros, profundos, como si siempre estuviera pensando en algo que nadie más podía ver. Se casó con Julián, un colono respetado, fuerte, trabajador, que había levantado su finca cortando monte con sus propias manos. Él la amaba con la fe de los hombres que creen que el amor es un terreno que se puede sembrar. Durante los primeros meses, todo pareció normal, pero la selva siempre observa primero, antes de reclamar. Julián pasaba semanas enteras internándose en el bosque cazando y ampliando sus tierras. Cuando regresaba, traía carne, madera y el cansancio pegado al cuerpo. Isabela se quedaba sola en la casa de madera, rodeada por el susurro constante de insectos, hojas y animales invisibles. Al principio, el silencio le pesaba. Luego empezó a escuchar cosas. No voces, no exactamente. Eran murmullos suaves entre los árboles, como si alguien pronunciara su nombre sin terminarlo. Isabela. Pensó que era el viento, hasta la noche en que vio al hombre. Estaba de pie entre los platanales, observando la casa, alto, delgado, con el rostro cubierto por la sombra del follaje. No tocó la puerta, no habló, solo esperó. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no miedo. Era algo más profundo, algo que se parecía a reconocimiento. Esa noche no le contó nada a Julián, porque Julián no estaba. El hombre regresó días después. Esta vez se acercó más. Tenía la piel oscura, marcada por cicatrices viejas, y una sonrisa extrañamente tranquila. Dijo llamarse Efraín, un cazador que atravesaba la selva, siguiendo rastros de jaguares. Isabela lo invitó a pasar. Mientras le servía café, notó que el hombre olía a hojas húmedas y a tierra recién abierta, un olor que le resultó inexplicablemente familiar. Efraín hablaba poco, pero cuando la miraba, parecía conocerla desde antes de su nacimiento. Volvió al día siguiente, y al siguiente, hasta que su presencia se volvió parte del ritmo de la casa. La selva empezó a cambiar con la llegada de Efraín. Los animales se acercaban demasiado. Las gallinas despertaban muertas sin señales de ataque. Los perros lloraban mirando hacia el bosque, negándose a salir por las noches. Isabela comenzó a soñar. Soñaba que caminaba descalza entre raíces que respiraban. Soñaba con árboles que susurraban secretos en lenguas antiguas. Soñaba con una ceiba gigantesca en el centro de la selva, que sangraba savia negra. En el sueño, siempre había alguien observándola desde lo alto del tronco. Siempre. Cuando Julián regresó tras una larga expedición, encontró la casa diferente. No supo explicar por qué. Isabela sonreía más, pero sus ojos parecían mirar a través de él. Sus caricias eran frías, como si estuviera imitando recuerdos de afecto, en lugar de sentirlos. Los perros dejaron de acercarse a ella. Una noche, mientras dormían, Julián despertó con un sonido. Pasos afuera. Miró por la ventana y vio a Isabela parada frente al bosque, completamente inmóvil, descalza, con la cabeza inclinada hacia los árboles. Sus labios se movían, como si respondiera a alguien invisible. El pueblo empezó a murmurar. Decían que la muchacha caminaba sola por el monte a horas en que ni los cazadores se atrevían a salir. Decían que se le veía hablando con sombras. Decían que había hombres que la habían visto desaparecer entre la maleza, sin dejar huellas. Julián negó todo, hasta que encontró el collar. Era una cuerda trenzada con pequeños huesos de animales y plumas negras. Lo halló bajo la almohada de Isabela. Cuando le preguntó, ella sonrió. ¿Me lo regaló? La selva. Dijo. El primer acto de violencia ocurrió semanas después. Julián regresó antes de lo previsto de una jornada de caza. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Entró. Escuchó risas suaves en el cuarto. Cuando abrió la puerta, vio a Isabela y a Efraín, el cazador. No se levantó.
No huyó, solo lo observó con una calma que no era humana. Julián sintió como algo dentro de su pecho se rompía. No gritó, no golpeó, simplemente salió de la casa y caminó hacia el monte con el machete apretado en la mano. Efraín sonrió cuando lo vio irse. La selva siempre reclama lo que le pertenece, Susurró. Esa noche, una tormenta brutal azotó la región. Truenos sacudieron la tierra como si el cielo estuviera cayendo. Los árboles se doblaban, crujían, gritaban bajo el viento. Julián regresó empapado, con los ojos vacíos. Llevaba algo en la espalda, un saco. Isabela lo miró con inquietud. ¿Qué hiciste? Preguntó. Julián no respondió. Solo caminó hacia la ceiba vieja que crecía detrás de la casa. Allí, frente a la raíz más gruesa, arrojó el saco al suelo. De su interior rodó el cuerpo, sin vida de Efraín. Pero su rostro seguía sonriendo. Dicen que en ese instante la selva guardó silencio. Ni insectos, ni viento, ni hojas. Solo el sonido de la respiración de Isabela, que se volvió irregular, desesperada. Julián la miró con lágrimas. El monte te estaba robando, Dijo. Isabela cayó de rodillas junto al cadáver. Y entonces ocurrió algo que nadie en el pueblo logró olvidar. Ella comenzó a reír. No era risa de dolor, era alivio. La tormenta empeoró. El cielo pareció partirse cuando Isabela se levantó y abrazó el cuerpo del cazador. La sangre mezclada con lluvia empapó su vestido blanco. Él no era un hombre, Susurró. era la voz del monte. Julián retrocedió. Horrorizado. Fue entonces cuando Isabela tomó el machete. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió la pelea. Solo se sabe que los gritos atravesaron la selva como animales heridos. Cuando los vecinos llegaron al amanecer, encontraron la escena. Julián estaba muerto, su pecho abierto, y junto a la ceiba. Isabela yacía mutilada. Su pierna derecha había sido arrancada desde la cadera, pero su cuerpo no estaba frío. El curandero del pueblo dijo que aquello no era castigo humano. Dijo que la ceiba era un portal antiguo, que la selva había hecho un pacto, que la sangre derramada había sellado algo que nunca debió romperse. Decidieron enterrarla allí mismo, al pie del árbol, con la esperanza de que la tierra la contuviera. La primera desaparición ocurrió 3 días después. Un leñador se internó en el bosque y jamás regresó. Su machete apareció clavado en un tronco, con marcas que parecían garras humanas. Luego desapareció un cazador. Después, un arriero. Todos hombres. Todos encontrados meses después, con los cuerpos desgarrados y los rostros congelados en expresiones de fascinación. El primer testigo sobreviviente fue un niño. Lo encontraron caminando solo por el sendero principal, cubierto de barro, y llorando sin hacer ruido. Solo repetía una frase. La señora bonita, la señora bonita. Cuando lograron calmarlo, contó lo que vio. Dijo que una mujer hermosa lo llamó desde el monte, que tenía cabello largo, piel luminosa, y que caminaba con una gracia sobrenatural. Pero cuando se acercó, notó algo extraño. Ella saltaba, nunca apoyaba 2 pies en el suelo, y cuando el niño miró hacia abajo, vio el hueso blanco sobresaliendo, donde debía estar la pierna faltante. Los ataques se volvieron más violentos. Cazadores juraban haber visto una figura femenina, desplazándose entre los árboles, con una velocidad imposible. Algunos aseguraban escuchar risas suaves, antes de sentir un aliento caliente en la nuca. Otros decían que la mujer aparecía llorando, suplicando ayuda, y cuando alguien se acercaba, su rostro se deformaba en una máscara de furia animal. Con el tiempo, los curanderos comenzaron a entender la maldición. Isabela no había muerto, había sido absorbida por el espíritu de la selva, transformada en un guardián violento, alimentado por traición, deseo y sangre derramada. La pierna perdida se convirtió en su condena, y en su fuerza. Aprendió a moverse con saltos imposibles, a trepar árboles, a aparecer donde el monte era más espeso. Aprendió a atraer hombres, repitiendo la misma seducción que una vez la destruyó. Pero lo más aterrador ocurrió años después. Un grupo de exploradores encontró la antigua ceiba. El árbol seguía de pie, pero su tronco estaba cubierto de marcas profundas, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. En la base del árbol hallaron restos de huesos humanos, organizados en círculos, y entre ellos, una marca tallada en la corteza, una silueta femenina, con una sola pierna, abrazando las raíces. La leyenda dice que la pata sola no solo mata, busca.
Busca hombres que traicionan, que destruyen, que entran al monte creyendo que la selva es un objeto y no un ser vivo. Pero algunos ancianos cuentan algo peor. Dicen que cuando ella encuentra a alguien que le recuerda su antigua vida, no lo mata de inmediato, lo sigue, le habla en sueños, le enseña a amar la selva, y cuando finalmente lo reclama, su víctima camina hacia ella voluntariamente, sonriendo. Aún hoy, en ciertas regiones, los cazadores dejan ofrendas antes de internarse en el bosque, tabaco, aguardiente, plumas, porque dicen que si ella huele respeto, solo observa, pero si huele traición, la selva empieza a quedarse en silencio. Y cuando el monte calla, es porque algo está saltando entre los árboles, buscando recordar lo que una vez fue amor, y lo que ahora solo sabe convertirse en hambre. Dicen que si alguna vez escuchas el crujido de ramas detrás de ti, pero no ves huellas en el suelo, no corras, no grites, no mires hacia arriba, porque si llegas a verla sonriendo desde un tronco, ya no eres un visitante del monte, te acabas de convertir en su recuerdo favorito.